Entonces empecemos con las preguntas al grupo de Erika y Mónica. Entonces, por favor, levantan la mano a la sala y en ese mismo orden voy dándola. Alex, todavía tienes la pantalla compartida. Exacto. Alex, puedes cerrar tu pantalla. Listo, perfecto. Bueno, entonces en el orden en que yo veo acá, le doy la palabra a Esteban, Nicolás y Danilo. Sí, creo que vamos en ese orden. Listo. Es Esteban, Nicolás y Danilo en ese orden. Esteban, bienvenido por acá. Muchas gracias. No sé si pueden mostrar la diapositiva 6. Est- Eh, sí, porque em, el fenómeno del marco PISA 2012, específicamente en el científico, es, propone medir el tamaño de una célula o la distancia entre estrellas. Yo me quedo sonando la parte de medir el tamaño de una célula. Entonces, ¿qué parte de todo lo que se le pueda medir a la célula? ¿Cierto? Porque a la célula yo le puedo determinar eh, el diámetro, a la célula yo le puedo determinar eh, el volumen, ¿sí? Entonces, ese medir el tamaño de una célula no consideran que quedó muy abierto. Y la segunda pregunta. Ah, bueno, listo. Listo. Nicolás. Listo, para la siguiente creo, la última diapositiva. Ahí en el de conversiones no estandarizadas, pues, o sea, no solo, o sea, no sé. Me pregunto si investigaron al respecto de medidas en el entorno profesional, tanto de la construcción como de la agricultura, ¿correcto? Que siento que ahí se utilizan varias medidas, no como kilómetros, no como eso, sino como medidas útiles para las personas que, pues, habitan estos espacios. Y pues nada, como no me pregunto si investigaron y no encontraron nada o qué pasó. Sí. Ok, Nicolás. Danilo. Bueno, gracias. No quiero preguntar al grupo número 1 por qué llamar dentro de la explicación estructural del tema cortas y extensas. Pues digamos como físico, yo no vería medidas cortas y extensas, sino medidas y conversiones entre ellas. ¿O cuál fue el criterio para elegir cortas y extensas? ¿Hay alguna razón para? Hay una parecida para ustedes. Alexander. Felicita, No, buenos días. no escucho. Ya, ahora sí, perdón. Ahora sí. Básicamente la pregunta es, ¿qué relación encontraron entre la estructura conceptual de su tema? Me refiero a la actividad 2.1, con las subestructuras identificadas ya en esta actividad 2.3. Muchas gracias. Antes, tu segunda pregunta. Estás a falta, Germán, perdón. Pues pasamos todos y hacemos otra ronda si tienen más preguntas. No, pues bueno, básicamente mi pregunta está ligada a que, pues cuando expusieron la parte de las medidas no estandarizadas, pues como que bajo qué criterio en las medidas no estandarizadas pusieron a aproximar el tiempo, pues ya que pues, no sé, pues el tiempo, pues ya es como una medida estandarizada, entonces ¿por qué la pusieron en no estandarizadas? Listo. ¿Alguien más? Nicolás Yo, tiene la mano levantada. ¿Otra sí, pregunta? ajá. Pues un poco en la misma línea de lo de Danilo, donde queda la conversación de órdenes de magnitud, ¿correcto? Sí. O sea, o sea, en qué parte de la subestructura si se habla de órdenes de magnitud, pues teniendo en cuenta que es como relevante para hablar de conversión de unidades, particularmente en todo lo decimal, ¿no? Perfecto, Nicolás. Alex. No, básicamente es porque en el contexto PISA científico
con respecto a la subestructura, conversiones no estandarizadas no identificaron ningún fenómeno científico. ¿Listo? No, de hecho, me preguntaba lo mismo en la misma línea de Alexander, pero en conversiones estandarizadas. ¿Y por qué en cálculo con redondeo? Y en la misma línea que hicieron mis compañeros, no tuvieron en cuenta en el fenómeno contexto PISA. Algún ejemplo, ¿no? Donde pues la notación científica de alguna forma implica cierto cálculo con redondeo. ¿Alguien más? Alex, ¿tienes otra pregunta? No. ¿Listo? ¿Listo? Listo. No hay más preguntas ni comentarios al grupo 1. Listo. Pasamos al grupo número 2. Comentarios y preguntas al grupo número 2. Alexander, Mónica, Fitzgerald, Nicolás, en ese orden. Alexander. Básicamente la pregunta es, ¿cuáles fueron las características estructurales que usaron para establecer la distribución, perdón, la desviación muestral y poblacional? Yo supongo que es la muestra, pero si es la muestra, entonces ¿por qué no se mostró el tamaño de la muestra en el análisis fenomenológico? Mónica. Mi pregunta es, ¿cómo relacionar los contextos de PISA con las subestructuras matemáticas que ustedes plantean? Listo. Fitzgerald. Sí, durante toda su presentación ustedes hacen mención de desviación estándar alta y baja. Mi pregunta es, ¿cuáles son los criterios para determinar que una desviación estándar es alta y baja? Y si esto de pronto no eh, generaría dos contextos fenomenológicos adicionales en su análisis. Gracias, Fitzgerald, por la pregunta. Nicolás, dale. ¿Que me podrían compartir la última diapositiva, porfis? Ya. Germán, ¿puedes compartir? O no sé, alguno de ustedes. Listo, ya Germán no la comparte. La última. ¿Esta? Sí, esa es. Es que sí, o sea, no sé, a mí uno de los ejemplos principales de esto me parece todo lo que tiene que ver con teoría de colas, ¿no? Que siento que se puede aplicar en cualquier contexto, ¿no? Desde, no sé, social, la fila de un concierto, cuánto, o sea, cuánto se está demorando, o sea, cuál es la desviación estándar, entre comillas, de cuánto se demora cada persona, personal, yo cuando espero un bus, cuánto se demora en pasar cada bus, como la desviación estándar, a nivel profesional también todo el tema de colas. Ustedes ahí colocaron lo de estudios, algo médico, algo así, lo de, bueno, no sé, pero pues por ejemplo el estudio de colas dentro del contexto profesional, ¿no? Como en una EPS, el estudio de colas y todas las versiones están ahí y pues sí, no sé, o sea, y creo que no lo veo y me pregunto si lo incluyeron en algún lado o algo así. Ya. Gracias, Nicolás. Alex, ¿tiene otras preguntas? ¿Nos podemos regresar a la anterior diapositiva, por favor? Mi pregunta básicamente es, ¿qué relación biunívoca encontraron entre la subestructura y el contexto fenomenológico? Puesto que en la revisión que nos hizo el tutor, nos dijo que cada subestructura debe estar relacionada únicamente con un costo fenomenológico. En cambio, aquí yo veo que una subestructura está relacionada con dos. Muy bien, Alexander. ¿Alguien más? ¿No hay más preguntas? Listo. Ah, perdón, Fitzgerald va a ser la última. Eh, ¿Puedes volver a presentar, porfa? ¿Te puedes devolver tus pasos? Si no estoy mal. Cuando presentan la primera parte de la tabla. No, más arriba. Más. Sí. Ahí, exacto. Ahí tú mencionas, o ustedes mencionaron que cuando
la cantidad de datos era igual a la media, la subestructura tenía una desviación estándar igual a cero. Y me pareció no, me parece que esto no es generalmente cierto. Lo que debe ser, lo siento y percibo que lo que debe ser igual son los datos en sí mismos más que la cantidad de datos. O no sé si acá se escuchar más. ¿Sí? Listo. ¿Alguien más? ¿No? Ok, listo. Y finalmente preguntas y comentarios al grupo número 3. Mónica, Esteban. Bueno, por el momento, Mónica y Esteban y Danilo. Listo. Dale, Mónica. ¿Pueden por favor poner la diapositiva número 9? ¿Cualquiera de ustedes? O Andrés, o no. Andrés, ¿tú la tienes a la mano? Ya un momentico, pero la estoy buscando. Ya, aquí Alexander ya la voy a, tranquilo. Listo. La diapositiva 9. ¿Esta, Mónica? Sí, esa. Entonces ahí, bueno, vemos los contextos fenomenológicos y gracias. Vemos el crecimiento de las ramas izquierda y derecha, de crecimiento, bueno, lo que ustedes explicaron anteriormente, pero después dice observaciones específicas o puntos y después dice rango de valores. Pues eso no lo explican anteriormente. Yo quisiera un poco de claridad sobre esos dos últimos contextos fenomenológicos. Ok, Mónica. Gracias. Esteban y luego Danilo. Por favor, en la diapositiva 6. ¿Dónde está la tabla? Sí. Más que una pregunta, quisiera ampliación, porque el compañero Alexander manifestó que sí, que tomaron en cuenta el rango y no el dominio de la función, porque con el dominio no se podría pero pues como ahí está rango, Sí, ¿no? sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, dale, dale, dale. O sea, era dominio. Ah, bueno, esa era la pregunta. Ajá. Listo, listo, era eso. Ajá. Ok, eso, ese es básicamente. Ahorita responden, Alex. Listo. Ahorita. La pregunta es, ¿cuál es el criterio para esto? ¿Finalmente es el dominio o el rango o los dos? Listo, Danilo. La medida tiene que ver con, bueno, el grupo 3 sintetizó su proyecto en dominio y rango de las funciones polinómicas. Entonces, sigo sintiendo que hablan más de la función que el de dominio y el rango. Entonces, no sé si el grupo, es una pregunta, ha considerado mejor centrarse en funciones polinómicas, dado que pues muchas características de su estructura las muestran es en función y no tanto en dominio y rango. ¿Hay más preguntas? ¿Alguien más levantó la mano? Esteban, ¿tienes otra? ¿No? Ok, listo. ¿Alguien más me falta por acá en la sala? ¿No? Listo. Entonces, le voy a pedir por favor a Andrés que abramos las salas durante 10 minuticos y para que ustedes como grupo puedan discutir las respuestas y las preguntas. Listo. Vale. Gracias, Andrés. Entonces, ahí se... Hacemos el mismo orden de las preguntas y las presentaciones. Entonces, grupo número 1, Erika, Mónica, no sé quién quiere hablar. Hola compañeros, yo voy a tratar de hablar, pero a veces se me va la opción. Les voy a responder la primera pregunta respecto al ejemplo que hacíamos en el contexto científico del tamaño de una célula, que no especificamos qué queríamos medir de la célula. Pues nosotros no andamos como ahí a especificar porque pues nuestro tema ya se da sobreentendido que son las longitudes, entonces puede ser el diámetro, puede ser la longitud de la célula, entonces pues damos por entendido que es cualquier tipo de longitud que se pueda medir desde que sea longitud y no nos pasemos a otras magnitudes como área o volumen o capacidad. Respecto a la siguiente pregunta, que es si no investigamos de pronto medidas agrarias o las medidas que se usan en la construcción,
respecto a las medidas agrarias, pues por ejemplo encontramos la fanegada, Blactaria, pero vemos que se pasan para magnitudes de área. Entonces, como nosotros trabajamos en las longitudes, no tendría que ver explícitamente con el tema. Y en cuanto a la construcción, pues en un entorno cercano, o por lo menos yo lo tengo en mi familia, se escucha siempre a los trabajadores de la construcción como decir, bueno, vamos a hacer una pared de 3 metros de alto, o sí, entonces siempre se utilizan como las unidades del Sistema Internacional de Medida. Entonces no encontramos de pronto si tienen algún ejemplo en concreto que nos puedan explicar en cuanto a la construcción, pues lo recibiremos. Y siguiente pregunta, ¿qué criterio encontramos en cuanto a las medidas cortas y las medidas extensas en las medidas no estandarizadas? Lo que pasa es que las dividimos así porque, por ejemplo, las medidas cortas las podemos medir con las partes del cuerpo o con otros objetos más pequeños, porque pues no sería lógico que yo dijera voy a medir la distancia que hay entre la ciudad de Paipa con la ciudad de Duitama a partir de cuartas, ¿sí? Porque no sería, pues no se vería, ¿no? O a partir de pies o a partir de pasos, porque son distancias muy extensas. Pero sí lo podría hacer a través de otros contextos. Por ejemplo, si yo estoy en el mundo del running o el atletismo, yo podría decir, es que la distancia que hay de Duitama a Paipa es un cuarto de maratón. Y entonces los que estamos en el running entendimos cuál es la conversión de esa unidad y vamos a entender a qué distancias están las ciudades. O por ejemplo, no, ya me pasó otra pregunta que va a responder Mónica. Sería eso. Bueno, y con respecto a las otras preguntas, por ejemplo, ¿qué relación encontramos entre la estructura conceptual con esta actividad? Por un lado, pues pues sí, la estructura conceptual que nos permitió pensar en los sistemas de unidades estandarizados, el sistema internacional, el sistema inglés, la historia de las unidades de longitud y el uso del cuerpo, como de ahí se derivan, digamos, a unidades más estandarizadas, pues todo eso nos ayudó a estructurar esta actividad. Y también ahí pensamos, digamos que siento que hay una conversación muy cercana en términos de los procedimientos matemáticos, que era un comentario que recibimos mucho por parte de nuestra tutora en esa actividad de estructura conceptual, que era pues incluir por ejemplo, la estimación y el redondeo ahí. Y pues esta actividad 2.3 pues vemos que está muy relacionada con eso en ese sentido. La siguiente pregunta de bajo qué criterio ponemos el tiempo como medida no estandarizada. Pues el tiempo en el contexto de la medida de tiempo es una medida estandarizada, estoy de acuerdo, pero acá estamos hablando del contexto de la longitud, ¿sí? Entonces, lo ponemos en el criterio en que cuando uno, por ejemplo, yo pregunto, ¿qué tan lejos queda de tu casa el supermercado? Y tú me dices, pues me demoro 15 minutos caminando, ¿sí? Ahí me estás hablando de distancia entre tu casa y el supermercado, me lo dices en términos de tiempo, pero estamos hablando de distancia, ¿sí? Entonces, en ese contexto, el tiempo es una conversión de medidas no estandarizado. Por ejemplo, los ejemplos que poníamos hace unas clases sobre, no sé, me demoro 4 canciones de aquí a otro lado, o el otro pueblo está a 5 tabacos, o cuando yo pregunto, bueno, ¿cuánto está, qué distancia hay entre Tunja y Bogotá? Y uno dice, pues pueden ser 3 horas en bus, ¿sí? Pero las 3 horas, obviamente, 3 horas en el contexto del tiempo es estandarizado, pero en el contexto de la distancia no lo es algo que se aproxima. Bueno, la siguiente es porque en el contexto científico no encontramos fenómenos dentro del contexto fenomenológico no estandarizado, pues porque justamente en la ciencia lo que se necesita es ese rigor, ¿no? Como de conocer las medidas exactas y de tener como una idea muy clara de las cosas y en fin. Entonces, pues fue por eso. Y por último, la pregunta que también habla sobre el contexto científico de PISA, pero porque no vimos ejemplos fenomenológicos en la parte de redondeo, ahí tienen la razón y digamos que el ajuste que podríamos hacer sería lo que anotan de la notación científica y también en términos de años luz, ¿no? Que fue uno de los ejemplos que pusimos, la distancia entre dos estrellas, por ejemplo, pues eso es una aproximación en términos de kilómetros, una expresión en kilómetros de el tiempo que se demora la luz, perdón, la distancia que viaja la luz en un año. Entonces, esa pues es una corrección que vamos a hacer, les agradecemos la pregunta también. Por último, si quisiéramos como más aclaración sobre la pregunta de dónde quedan los órdenes de magnitud, pues no, ninguna de las dos. ¿Esa Entonces, pregunta la hiciste, Gerald? No. Nicolás. Nicolás, Yo ¿puedes darles un estoy, poquito más de detalle?
Sí, 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 correcto, correcto. Entonces, pues a mí la discusión de órdenes de magnitud en conversión de unidades me parece súper importante, ¿sabe? Como el cambio de unidad de metro a kilómetro es un cambio de orden de magnitud. Ya, pero pues, no sé, o sea, creo que no, ni se mencionó la palabra orden de magnitud ahí, a pesar de que la mayoría, por ejemplo, todas las conversiones de unidades en el sistema decimal, que son cambios en órdenes de magnitud. Claro, digamos que eso quedó en la actividad 2.1 de la estructura conceptual, pero además, digamos que en el documento, sí, cuando hablamos sobre todo de conversiones con cálculo exacto, o sea, sin redondeo, pues ahí está, digamos que las relaciones entre las unidades dentro del mismo sistema, ahí están, pues digamos, las relaciones de proporción que se hacen en los órdenes de magnitud. Listo. Mónica, una pregunta relacionada con lo que dice Nicolás. Ahí también lo podrían asociar como que los múltiplos del metro, según lo que tú has explicado, podrían ser para extensiones largas y los submúltiplos, el mili, son para las longitudes cortas. ¿Podría ser una conexión con las, Sí, o cómo lo ves ahí, Mónica? pues digamos que, digamos Pues que se me ocurre en este momento. sí, sí, sí. Digamos que, bueno, hay dos cosas, ¿no? Entonces, es que lo que pasa es que ya estamos saltando de una subestructura a otra, ¿sí? Ah, ok. Entonces, sí, entonces tenemos la subestructura de las conversiones no estandarizadas, que es cuando hablamos de longitudes cortas y extensas, que fue pues, la pregunta que ya respondió Erika, y en la otra subestructura que es de conversiones estandarizadas, entonces ahí pues sí hablamos de dentro de sistemas de medida, digamos el sistema de unidades internacionales o el sistema inglés. Entonces, pues ese salto entre subestructuras no, pues obviamente está relacionado, pero para el análisis estructural que estamos haciendo ahorita, pues no lo hicimos, no sé. Ok, perfecto. Ya. Le doy la palabra a Pero Fitzgerald. bueno, igual uno de los ejemplos, digamos el de las células, sí tiene mucho que ver con eso en términos en las conversiones estandarizadas, saber qué unidad usar en el contexto que se está trabajando. Entonces, pues ahí estaría como esa idea implícita de los submúltiplos del metro. Ok, le doy la palabra a Fitzgerald. Sí, yo quería de pronto pensar en la pregunta que hizo Nico sobre de pronto estas unidades de longitud en el campo de lo agrícola o en el campo de la construcción. Cuando Nico hizo la pregunta, lo primero que yo pensé fue en leguas. Cuando yo hablo de distancias con mi abuela, ella hablaba, no, que eso queda tantas leguas de camino. Y ahorita tengo que investigar qué es una legua porque no sabía. Yo solo la escuchaba. Pero pues me parece interesante que puede ser una medida interesante, no estandarizada. Pues ahorita que Erika lo pregunto, que podrían de pronto, no sé, investigar o consultar en cualquier momento. Gracias, Fitzgerald. Nicolás, ¿sí vas a intervenir? Sí, 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 sí. Pues, o sea, como, sí, o sea, yo fui el que hizo la pregunta si habían investigado, pues me dijeron que habían investigado, no encontraron, y pues en esos 3 minutos desde que me respondieron hasta ahorita, encontré, por ejemplo, que en países como Estados Unidos se utiliza el disparo de una escopeta para medir distancia en pues, lugares rurales o como cosas de cazadores, ¿no? Que pues normalmente tiene una distancia, pues una escopeta de perdigón, ya, ese comentario. ¿No se escucha? No, sí, te escuchamos, pero es que no sé si alguien más está hablando, no escuchamos en el salón, si alguien... No, 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 o sea, no se escucha Andrés, creo que Sí, estaba por hablando. eso, sí. Sí, sí, No. sí, exacto. Creo que Andrés estaba diciendo algo y no se lo escucho. Hola, ¿me oyen? Sí, ahora Ya, sí. ahora Ya, sí. Ahora sí. ahora sí. Perdón. Creo que sin darme cuenta apagué el micrófono. Eh, la pregunta era si ya han terminado Mónica y Erika de intervenir. Nosotras sí, sí. ¿Cierto, Eri? Perfecto. Sí. Listo. Le doy la palabra al grupo 2. Bueno, permítanme, yo comparto pantalla. Sí, 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 sí. Bueno, la primera pregunta que hizo el compañero Alexander sobre las características estructurales, pues básicamente tiene que ver con lo poblacional y lo muestral, ¿sí? Que una cosa es aplicar la desviación, esa interpretación de la desviación estándar para
eh, toda una población, es decir, todo el conjunto completico, y otra cosa es para el subconjunto, pues las interpretaciones pues son diferentes. El compañero también nos preguntó que por qué no habíamos incluido la fórmula, pues sí señor, pues como las subestructuras que estamos mencionando básicamente son cuándo es poblacional y cuándo es muestral, pues sentimos que ahí está inmerso, ¿sí? Pues y que pues... Sí. Em, contesta la segunda pregunta. Ah, pues sí, ¿no? Ya que está ahí, ¿no? La otra pregunta era cuál es me parece que eran de usted mismo, las relaciones bionímicas. Pues como, miren aquí la tabla. Yo voy a subir. Eso. Sí, yo la estoy compartiendo. Ah, ok. Ah, en la gráfica, ok, ok. En el mapa con... Ya voy. Aquí. Ok. Em, nos basamos en eso, en lo que propone la figura, porque, bueno, ¿qué puede pasar con la desviación estándar? ¿Cierto? O que me dé cero o que me dé un número mayor que cero, que me dé un número diferente de cero. Pero pues tiene que ser específicamente, tiene que ser positivo, ¿no? Pero a la conclusión a la que llegamos es que básicamente la subestructura, aunque tal vez gráficamente no lo pudimos, no lo especificamos, son dos, muestral y poblacional. Uh-huh. 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 Lo que entiendo la pregunta es, ¿qué de esto es nula y qué de esto es solamente esto? Sí. ¿Alguien está hablando? Es que no escucho. El micrófono. Ah. Ya, perdóname, Erika. Sí, es que le estaba diciendo, si me alcanzan a ver allá en la cámara, que la subestructura es una, es la misma subestructura, solo lo que cambia es el valor. Aquí nos dicen es que esto es lo que hace la diferencia, o parte esta subestructura en dos, una para la nula y otra para la baja o alta. Y lo mismo pasa a este lado. Listo. ¿Seguir con otra pregunta? Listo. Yo voy a contestar la pregunta número 2 de Mónica. Si me llevas por favor a la parte de abajo de ese cuadro. Eso. Bueno, Mónica nos pregunta que cómo se relacionan los fenómenos PISA en cuanto a las dos subestructuras que tenemos ahí. Entonces, cuando pues están aleatoriamente puestos ahí los ejemplos de cada una de los contextos PISA, pues digamos que para mencionar si en cada uno hay su estructura de población y su estructura de muestra. Entonces, en el personal solo mencionaré dos. Pues cuando uno sigue una liga profesional de fútbol, por ejemplo, entonces yo tengo el número completo de equipos, partidos y demás, y puedo seguir las estadísticas deportivas y pues hablar de medidas poblacionales. Y pues si yo me pongo a apostar en loterías, hay tantas que yo buscaría una muestra de ellas y apostaría en eso. Es como decir un ejemplo en lo personal. En lo social, digamos que los censos buscan atender a medir la población y la canasta familiar pues, se calcula a través de los 400 productos más consumidos por ejemplo, en el caso de nuestro país, por Colombia, y pues sería una muestral. En el caso profesional, busqué algo sobre control de calidad y en este caso puedo ver control de calidad desde dos puntos de vista, poblacional o muestral, dependiendo, digamos, el volumen que una empresa produzca sus productos y el tipo de tecnología que maneje, ¿no?
A veces se busca que sea poblacional a través de sensores y a veces se muestra muestral a través de sacar unas pequeñas cantidades de lotes para poderlos medir. Y a nivel científico, pues las modelaciones teóricas generalmente son modelaciones poblacionales y los fenómenos experimentales físicos generalmente son fenómenos muestrales. Eso como para complementar. Germán. Gracias. Bueno, yo responderé a la pregunta número 3, si no estoy mal, creo que la hizo Fitzgerald, de bajo qué criterio decimos que la desviación estándar puede ser alta o baja. Pues básicamente eso está ligado a todo lo que tiene que ver con el contexto, con los datos, el rango de los datos. Pues básicamente vamos a tener una desviación alta cuando los valores están más dispersos alrededor de la media, o en otras palabras, pues también que están más alejados con respecto a la media. Y va a haber una desviación estándar baja cuando los valores estén más cercanos a la media. El criterio del grupo 1, si le entendí bien a Erika y a Mónica, el criterio para cercano lejano es cercano si se puede medir entre comillas con el cuerpo, les entendí a ellas, y si implica más allá del cuerpo, se entiende como lejano. Todavía tengo mis observaciones, pero eso es un criterio. En el caso de ustedes, ¿qué hace que algo sea más cercano a la media o que sea más lejano a la media? Pues bueno, pues de hecho eso fue como una discusión que tuvimos nosotros, que precisamente pues lo hablamos que inicialmente de pronto utilizamos como la palabra mayor o menor. Entonces pues como que lo hablamos y pues digamos que decidimos como decir como que no, que sea como que alto o bajo. Pero pues no sé, o sea, ¿con qué tal un criterio? Pues en la misma discusión, porque empezamos a leer, incluso le preguntamos a un profesional de estadística y dijo, bueno, pero ¿qué quieres medir? ¿Sí? O sea, dependiendo de lo que quieran medir y tiene relación con lo que le preguntamos obviamente al grupo 1, porque, bueno, si lo pequeño para mí es lo que yo comparo con el cuerpo, entonces las micras, el Armstrong, en el caso del átomo, entonces, ¿qué es? ¿Sí? Pues en alguna época fue pequeño, pero ya no lo es. Pues digamos eso en el contexto físico. En el contexto, digamos, estadístico, nosotros tenemos un rango, el cual tenemos que medir los datos, ¿sí? ¿Qué tan alejado de la media de ese rango se me aleja de eso? Entonces lo puedo mirar. ¿Qué tan disperso dentro del rango están esos datos? Los llamaría altos si está muy disperso dentro de dentro de ese rango, ¿sí? Entonces digamos que en la discusión que tenemos hablamos, por ejemplo, de un contexto de un salón de grado décimo, ¿sí? Muy distinto si estoy hablando de un colegio tradicional donde el estudiante está entre los 14 y 16 años, a si estoy en un colegio o un contexto de instituto donde estoy validando y tengo un rango mucho más amplio. Entonces, ¿qué voy a encontrar? ¿Sí? Entonces va a encontrar en un rango pequeño unas desviaciones pequeñas y voy a encontrar un rango amplio, una distribución de desviación estándar más alta. Más o menos es eso el criterio que estamos tomando para hablar de ello. Bueno, en cuanto a la cuarta pregunta que hace Nicolás, en cuanto a la teoría de las colas, sí, la verdad, para ser honesto, no lo tomamos más como una pregunta, sino como un aporte. No teníamos conocimiento del tema, nos parece supremamente interesante el poderlo incluir. Muy valioso el aporte que nos hace Nicolás. Y finalmente, en la última pregunta que hizo Fitzgerald, pues que básicamente es en cuanto, bueno, fue más que todo como un error al momento de explicarlo, que cuando quise pues decir lo de la desviación estándar muestral, ahí fue más que todo error al momento de explicarlo, pues básicamente lo que quería decir, y pues en la diapositiva estaba, pues que en la desviación estándar era muestral, era cero o era nula, cuando cada valor es igual al dato a la media. ¿Ya? Es simplemente una aclaración ahí. ¿Listo? Bueno. Grupo 3. Ahí, podemos hacer ¿Hacen comentarios, contrapregunta? qué pena, sí. Uy, perdón, hay hartas reacciones. Mira la pantalla y tengo varias reacciones. Listo. Entonces, Alexander, Nicolás, Fitzgerald y Mónica, como están viendo. Listo. No, pues yo personalmente no estoy de acuerdo con la respuesta cuando tú les preguntaste si no importaba el tipo de muestra y si importa el tamaño de muestra. Por ejemplo, para una distribución, para una desviación poblacional usamos distribución normal porque por el teorema límite central el tamaño de la muestra debe ser mayor o igual a 30. Pero para una desviación muestral
se trajo una distribución T-Student porque el tamaño de la muestra debe ser menor que 30. Entonces el tamaño sí importa y por eso era mi pregunta. Incluso ellos en los fenómenos identifican eso, uso distribución normal para poblacional y muestral y T-Student para el muestral. Entonces yo creo que si hubieran, no sé, si hubieran tomado como subestructura el tamaño de la muestra, hubieran, no sé. Y respecto a la pregunta de Fitz, sobre la desviación, pues lo habíamos hablado muchas veces, ¿no? Con el coeficiente de correlación uno sabe qué tan dispersos están los datos dependiendo del coeficiente de correlación. Y ya, no sé si... Pero sí Hola, Sigue, qué pena. Nicolás. O sea, ahorita, qué pena. Ahorita creo que Alexander intentó expandir la conversación que trajo Danilo, que me parece muy interesante. Yo la voy a tratar de expandir de esa misma manera, qué pena, de No, otra está bien, manera. pues eso estamos. Listo, entonces, ustedes, o sea, lo que yo entiendo es que ustedes están haciendo la clasificación a partir de el segundo momento central de los datos, ¿correcto? Y pues bueno, ahí yo me voy a meter, yo no sé si ustedes tienen presente las funciones generadoras y los momentos de distribución. Normalmente en estadística se suelen clasificar los datos a partir de por lo menos 4 momentos, ¿no? A pesar de que existen pues todos los momentos en n dimensiones, ¿no? Uno puede sacar el n-décimo momento de unos datos, ¿no? Pero normalmente se utilizan los primeros 4, que son el de media, varianza, skewness and kurtosis, que no sé cómo se traduce al español. La razón de esto es que si solamente tenemos en cuenta el segundo momento, a veces nos podemos dejar engañar. Un ejemplo, imagínense los datos que son, digamos, alrededor de 15, ¿no? Entonces tenemos 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, número suficientemente grande de datos, ¿no? Entonces podemos decir que tienen una desviación estándar, pues, digamos, no sé, raíz de 5, bueno, no, o sea, lo que sea, como ese valor. Yo puedo reproducir ese mismo valor con los siguientes datos. 15.0001, 14.9999, 15.0001, 14.999, en una secuencia larguísima y al final le pongo un 10.000. ¿Sí? Y entonces esos datos, según ustedes, son iguales o entrarían en la misma clasificación, pero pues precisamente porque o sea, son iguales en el segundo momento, pero en el tercer momento ya serían distintos. Y en el cuarto momento también, y pues bueno, por eso es que en estadística se suele hacer clasificación con 4 momentos estadísticos por lo menos. Ya, pero no sé, o sea, siento que eso también de pronto se sale un poco de lo que ustedes quieren abordar, pero pues siento que es una consideración que sería importante tener en cuenta. No, de acuerdo, me parece interesante las dos propuestas. Por un lado, lo que complementa a Alex, que el tamaño de la muestra puede ser un determinante, por ejemplo, ya lo pueden considerar. O lo que tú acabas de decir, hay otros dos estadísticos que pueden ser interesantes revisar y eso les puede determinar qué se considera alta o qué se considera bajo. Entonces ahí le están dando dos ideas que pueden, incluso, perdón, Alex dijo dos, el tamaño de la muestra mayor a 30, menor de 30 y el coeficiente de variación también puede ser un criterio. Y ahora lo que nos complementa Nicolás, creo que son cositas que les pueden servir para su trabajo y complementar, ¿vale? Listo. Mónica, ¿ya vas a intervenir? ¿Ya no? Ya Nicolás y Alexander ya. Ah, ok, Corre. perfecto. Listo. Entonces, si no hay más comentarios, oiga, igual después del receso, seguramente seguiremos discutiendo porque hay más cosas que me gustaría de pronto colaborarles y complementar. Grupo 3. Y permítame compartir. Respecto a la respecto a la pregunta ¿el micrófono será? Ok. No, pero sí ¿Así? se escucha. Sí se escucha. Sí. Sí, se Con escucha. respecto a la pregunta de la profe Mónica sobre el tipo de valor, aquí pues pusimos observación específicas o puntos o rango de valores.
¿Por qué? Porque al determinar los contextos fenomenológicos, además del comportamiento final de la función polinómica, también establecimos además otros dos tipos de contextos. Bueno, yo de pronto lo mencioné muy rápido, entonces lo vuelvo a explicar. Dependiendo del fenómeno identificado, tenemos dos tipos de valores. Valores discretos o valores continuos. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, no se piensen en un fenómeno del crecimiento poblacional respecto al tiempo. Pues, la variable independiente sería el tiempo. El tiempo es continuo, pero la población es discreta. O sea, yo no puedo decir que en 3 minutos crecieron 2,5 personas. Por eso pusimos ahí en el análisis fenomenológico datos discretos y un rango de valores para por si el fenómeno es continuo. Además, también establecimos, perdón, dimos ejemplos, por ejemplo, un valor de longitud entre dos posibles medidas. O sea, a la conclusión que queremos llegar es que la medida continua nos ofrece más información y cualquier fenómeno con dominio continuo se puede discretizar, pero no cualquier fenómeno discreto se puede transformar a un modelo continuo. Por eso sí o sí tuvimos que determinar esos dos contextos fenómicos adicionales. Vale. Ahora voy yo, que pena un segundito. Segundo. Listo. Entonces, también como para complementar un poquito, creo que Alexander Retica fue un ejemplo que estaba un poco confuso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos valores continuos y valores discretos en dos lugares, ¿listo? En el dominio y en el rango, ¿no? ¿Correcto? Entonces, Alexander, yo, por ejemplo, un ejemplo en el que tenemos valores discretos en el rango, ¿correcto? Que es, pues, número, una cantidad de objetos, lo que sea. Pero realmente nosotros hicimos la división es con los valores en el dominio, ¿correcto? Y ya voy a explicar por qué. Y pues en esta y la siguiente, o sea, en estas dos, más o menos se explica todo a grandes rasgos, ¿listo? Entonces, nos importa en el dominio porque, por ejemplo, tenemos, o sea, bueno, sí, el tiempo es una cosa continua, pero hay datos que no podemos tener de manera continua, a pesar de que, por ejemplo, estamos en el tiempo, ¿no? Y pues por eso colocamos también el ejemplo de población de Estados Unidos, que era un dato que solamente se puede tener, digamos, o anual o mensual, o pues hasta ahí, digamos. Y pues eso le impide, digamos, pues bueno, ese era un ejemplo, pero pues hay muchas otras cosas, ¿no? Como eventos que solamente suceden en momentos específicos, ¿no? Como asignarle algo a un dado o algo, cosas así, que tienen un dominio que es necesariamente discreto, ¿sí? O sea, asignarle algo a un dado, piensen en, por ejemplo, la función binomial, que es un polinomio, y pues eso solamente tiene valores de dominio discretos, ¿correcto? Hacemos también la aclaración de que cualquier cosa continua se puede discretizar, pero lo que decía Alexander, hay ejemplos, como ese que acabo de dar del dado, que no se puede hacer como una expresión continua de eso, ¿correcto? Entonces, bueno, entonces esa era la distinción, de nuevo, es que, o sea, en verdad son 8, pero, pues, o sea, la relación que nosotros encontramos exactamente es que, pues sí, o sea, 4, o sea, son 4 hacia un lado y como 2 hacia el otro, y podemos como clasificar los 8 solamente con 6 para no tener que hacer como continuo, par, continuo, bla, 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 bla. Y lo otro es, pues, respecto a lo del rango, ¿correcto? Pues de nuevo, se había hecho la sugerencia de que consideráramos el rango, pero pues acá mostramos el ejemplo que el rango no es unívoco. Entonces, por ejemplo, acá nuestro primer ejemplo tenemos el mismo tipo de rango a pesar de que tenemos dos estructuras distintas, ¿correcto? Entonces, por eso, o sea, lo mencionamos y pues lo dejamos ahí anotado, pero pues también mencionamos que no lo utilizamos como para estructurar, precisamente por este resultado que mostramos acá, y es la falta de unicidad, ¿correcto? Y ahora sí, listo. Ya para cerrar con la sugerencia que nos hace Danilo en relación a el tema o el protagonismo que le estamos dando a nuestros temas, es algo que hemos considerado en muchas ocasiones, eh, pero definitivamente pues agradecemos también el comentario de sugerencia, porque sí, siento que a pesar de que hablemos de funciones polinómicas, dominio y rango, de pronto el orden
del protagonismo debería cambiar. Seguramente podría ser funciones polinómicas, dominio y rango, y no dominio y rango, funciones polinómicas, pero sí lo hemos considerado. Mónica, ¿tienes un comentario? Sí, solo pues agradezco la respuesta de Alexander y de Nico. Pues y mi pregunta en realidad va a que si vale la pena poner como otros contextos fenomenológicos la parte de la continuidad, perdón, se me fue la palabra, porque igual eso cabe dentro de los contextos que ustedes ya dieron, que son el crecimiento o el decrecimiento de las ramas, ¿no? O sea, vemos las gráficas que ustedes ponen ahí, esas ya caben dentro de esos contextos fenomenológicos y los podrían, o sea, la distinción de continuidad podría estar ya dentro de los fenómenos, ¿sí? No como un contexto adicional, es solo como un comentario para pensar. Puede que sea así, puede que no sea así, solo ya. Sí, yo estoy de acuerdo con Mónica, incluso en la discusión cuando estábamos determinando los contextos fenomenológicos, pues yo ya había dicho eso, de que incluso en el comportamiento final ya estamos implícitamente teniendo ese concepto de continuidad o discreto. Sin embargo, Nico tiene, Yo fui el y Fitz terco, tiene yo fui el un poder terco. de argumentación grande, fue madre. No, Giovanni, y si usted toma, por ejemplo, el fenómeno típico de la población, uno, por ejemplo, uno no elabora 2,5 tomates, o 2 tomates o 3 tomates. Entonces hoy con la población también, listo, ustedes tienen la razón. Vale, listo. Entonces, siendo las 9:30, es que está adelantado aquí, el computador de la sala estaba adelantado 3 minuticos. Bueno, pero redondeémoslo a las media horita, entonces veámonos a las 10 y retomamos nuevamente todo. ¿Listo? Entonces, hagamos Listo, un receso, nos tomamos un cafecito, vamos al baño, estiramos las piernas, en casa también, y a las gracias. 10 retomamos. ¿Listo? Listo, profe. Vale, pues. Creo que este tema, esta actividad, pues creo que, bueno, en general todas, estructura conceptual, sistemas de representación y fenómenos, pues dan mucho para discutir. Como lo que hemos estado discutiendo, qué se considera cerca, qué se considera lejos, qué se considera alto, qué se considera bajo. Y esas son discusiones puramente matemáticas, si se dan cuenta. Es tener un criterio para definir qué decido que es lejos, qué decido que es cerca, qué es alto, qué es chiquito. Y creo que Danilo lo decía ahorita. ¿Según quién? Depende de cuál es la referencia. Entonces, que sea grande, que sea pequeño, que digamos en el caso de el primer grupo, empecemos con el primer grupo, pues ellas hablaban de distancias cortas y distancias extensas. Pues, pero también depende según quién es extenso y según quién es corto. Lo que para mí puede ser corto, pues puede que para Fitzgerald para otro sea extenso. ¿Sí? Yo puedo decir, y no suele decirle, vamos caminando aquí a la séptima. Para mí es cerquita la séptima. Para alguien que venga en tacones o que de pronto no tenga ropa cómoda, la séptima es lejísimos. ¿Sí? O yo pensaba entre chiste y chanza cuando decían, eso queda 3 tabacos. Depende del marihuanero que se fume los 3 tabacos. ¿Quién está hablando? ¿Quién? Esteban, porque alza las manos. Depende el, depende el hippie, los 3 tabacos pueden ser 1 hora o pueden ser 15 minutos. Buah. Entonces, bueno, pero empecé al revés. Casi siempre empiezo cerrando la actividad pasada. Bueno, entonces voy a empezar así en orden. Era anecdótico la situación de lo corto o lejos según el tabaco y según quién se lo fume. Quiero empezar por felicitarlos con la actividad de los comentarios individuales, que era lo que estaba pendiente. Y como se dieron cuenta, ya está pública las notas. Las publiqué, no me acuerdo si fue ayer o el jueves. Les fue muy bien. Creo que se logró el propósito que era que les había dicho. Focalicen 2 o 3 cuestiones claves del grupo. Díganle qué está mal y cómo creen ustedes que lo pueden mejorar. Entonces, eso me parece súper importante y por eso la mayoría de sus comentarios les fue muy bien. Creo que la nota más baja fue como 4.7, el resto todas fueron 4.8, 4.9 y 4.5.
Ya son cuestiones muy mínimas, la mayoría les coloqué cuestiones de redacción, ojo con el manejo de puntos, o con las frases muy largas, o con la plantilla, ¿sí? Entonces son cuestiones ya muy pequeñas. He procurado colocarles ahí en cada uno que pueden, pero lo podemos revisar. Bueno, hoy por parte del taller, por ejemplo, de redacción, pueden mirar eso. Yo veo que muchas veces un párrafo no tiene un solo punto, va de extremo a extremo sin punto. Y a veces creemos que una coma es suficiente y a veces no necesariamente. Entonces, procuren eso, sobre todo eso. Una frase, sujeto, verbo predicado, punto. Sujeto, verbo predicado, punto. He identificado mucho que a veces cuando hacen conectores, los separan con coma y no con punto. Cuando dicen tal cosa, por ejemplo, ahí debería ir un punto y no una coma. He visto que algunos lo colocan entre comas. O adicionalmente, también punto, adicionalmente, coma y siga la frase. Pero sobre todo lo que veo es el manejo de conectores. ¿Vas a apagar la luz? Ah, pensé que... Pero también podemos ir apagando la luz, creo que hay mucha luz. Listo. Listo. Entonces, eso es. Entonces, felicitarlos. La misma estrategia para esto. Por favor, denle duro a sus compañeros en el buen sentido, es decir, siempre decimos en la maestría, la mayor muestra de cariño es la crítica, porque es decirle, creo que puedes mejorar y hacerlo a un ser mejor y voy a recibir también tus críticas con el mismo sentido. Eso es importante, siempre las críticas como algo que es de mejora del trabajo y no como algo personal. Y eso me parece también importantísimo. Entonces, felicitarlos y con eso cerramos la actividad 2.2 de sistemas de representación. Hay muchos aportes interesantes y yo sé que todos ustedes procuran atender en la medida de lo posible los comentarios de sus compañeros en los comentarios individuales. Hay aportes muy interesantes, así como hoy hubo aportes interesantes, pues también me parece interesante eso. Listo. Ahora sí, con respecto a las presentaciones de hoy, creo que no estamos teniendo ningún problema con el tiempo, todos lo están manejando súper bien. Antes le está sobrando hasta 30 segundos, un minuto, entonces creo que se está logrando el propósito. Los textos son legibles, las tablas son legibles, las gráficas son legibles. Eso también creo que se ha logrado perfeccionar y lo han hecho muy bien. La dicción también se está manejando bien, el manejo del micrófono, que las palabras sean claras, que cuando yo les digo que les queda un minuto no se afanen a cerrar rápido, sino que es simplemente ir mirando cuáles son las conclusiones y listo, ¿vale? Entonces, eso es importante. Esas cuestiones que parecen menores de forma son claves, porque así como lo hacemos aquí en la maestría, seguramente cuando quieran participar en algún evento, en alguna presentación, pues ya tienen este dominio del manejo del tiempo, el manejo de que las diapositivas no estén sobrecargadas, de que si van a presentar una gráfica la fragmenten bien. Esas son cuestiones que a ustedes les van a servir mucho profesionalmente. Entonces también felicitarlos porque esta parte técnica se está llevando muy bien. Bueno, ¿dónde tengo mis notas? Bueno. Una cuestión de forma, no me acuerdo qué grupo, creo que fue el grupo 2, o tal vez otro grupo más. En la plantilla de presentaciones solamente les pedimos 2 plantillas obligatorias, que es la general de la maestría y la segunda donde se presentan. De ahí en adelante, cada grupo puede manejar sus diapositivas como quiera. Pero me pareció ver, me confirman si es el grupo 2, ustedes siempre dejan el encabezado de universidad, programa, maestría, ¿cierto? No es necesario que la dejen. Y les puede ser muy útil para cuando tengan gráficas grandes o tablas, poder aprovechar toda la diapositiva. Yo creo que, no sé si los días se los había dicho o no. Una discusión anoche, pero entonces, Estefan, vamos a las todas porque yo he visto que las tienen. Ok, pero si hay otro grupo. Sí, solamente las 2 primeras son estándar. Les digo porque les puede servir para incluso para el título y para todo. Entonces, no sé, creo que el grupo 1 también lo usó durante un tiempo, pero las chicas creo que ya no lo usaron ya, ¿cierto? Erika y Mónica. Entonces, es simplemente una recomendación porque ya con las 2 primeras es suficiente. No, no, no. Bueno, y eso era todo, muchachos. Muchas gracias por... Entonces, ya saben sus responsabilidades. Esteban ya sabe que le asignamos. Bueno, muchas gracias. Eso, reclamen su bono al final de la... Solamente las 2 primeras son las estándar. Le digo, le sirve si alguien la quiere mantener. De pronto, ¿saben dónde la pueden mantener? Si quisieran, digamos, presentar esto en un evento externo como estudiantes de la maestría, pues de pronto como identidad de estudiantes, digámoslo así. Pero aquí internamente solamente las 2 primeras son necesarias. Y cuando la primera
y cuando usen la segunda, la primera es estándar, que es maestría y el loguito. La segunda, cuando ustedes colocan la actividad, deben colocar la actividad y el tema del grupo. ¿Sí? Algunos lo han hecho, colocaron, digamos, fenomenología de la desviación estándar, pero otros grupos vi que solamente colocaron fenomenología. Para nosotros es clarísimo, pero como ustedes saben, todas sus presentaciones se publican en YouTube. Entonces, para la persona externa, me dice fenomenología, pero ¿de qué me van a hablar? ¿De la fenomenología en general o la fenomenología de algo en particular? ¿Sí? Entonces, por eso es importante que en todas las diapositivas esté el nombre del tema que vamos a tratar esta clase, esta actividad, fenomenología, sistemas de representación, más adelante objetivos, de desviación estándar, de funciones polinómicas, de unidades, ¿listo? Para todos los módulos es importante. Tema, actividad 2.5, este es el tema de esta. Sí, también. Todos sus documentos, acuérdense que cada documento, cada actividad tiene unidad propia. Tiene que poderse entender solito. Y aunque a veces sea repetitivo, gracias, me acordaste una cosa que también me pasó con los comentarios individuales. También hay que hacer una primera frase introductoria. ¿Sí? A continuación voy a presentar mis comentarios al grupo 2 sobre desviación estándar. Porque ayer sí me pasó que el jueves leí como dos intervenciones. El grupo 1 no hizo esto. Bueno, hagamos una introducción primera. ¿Listo? Lo mismo. Documentos iniciales, lo mismo. En este documento describiremos los sistemas de representación de la desviación estándar. O en este documento haremos tal cosa de tal grupo. ¿Listo? Es siempre un párrafo introductorio para que cualquier persona que vaya a leer este documento sepan de qué le van a hablar. Ah, me van a hablar de este tema en este colegio, en este nivel de... ¿Sí? Entonces eso es importante. Un párrafo introductorio en todos los documentos. Tengan en mente eso, que sus documentos son públicos y segundo, las presentaciones también las hacemos públicas. ¿Sí? Entonces pueden incluso revisar, porque esos pues quedan, como les digo, en el canal de VD y ahí incluso hay gente que interactúa dejando comentarios. Entonces de pronto pueden tener personas interesadas en sus temas o ampliar sus redes de contactos, personas que están interesadas en sus trabajos. Bueno, entonces eso a manera de forma. Ya tenemos todas las diapositivas con título, todas las diapositivas numeradas, que también sirven para eso. Listo. Bueno, entonces eso, abordamos todas las cuestiones de forma. Ahora vamos al contenido. Esta es la parte que más me cuesta en dos sentidos. Una, porque muchos de mis comentarios pueden sesgar sus comentarios individuales. Entonces procuraré ser general en el sentido de que darles campo para que ustedes ahonden en sus comentarios individuales. ¿Listo? Y donde me toque hacer profundidad, pues entraré ahí. Entonces, no sé, Andrés o Mónica, si me pueden compartir su presentación del grupo 1, por Sí, favor. ya te la comparto. Listo. Bueno, entonces, devuélvete, creo que es la diapositiva, esa está bien, la 4. Perfecto, listo. Bueno. De manera general, este comentario, sí, todos aplica para los tres grupos. Ustedes hicieron énfasis, o varias preguntas que ustedes hicieron énfasis en dos cuestiones. Una, en que las subestructuras fueran disyuntas, lo mismo que los contextos fenomenológicos. Es decir, que si yo planteo 4 subestructuras a 4 contextos, como en este caso el grupo 4, las 4 deben ser disyuntas, es decir, que cualquier fenómeno que yo quiera clasificar cae en uno y solo uno de esos 4. Y estas 4 deberían relacionarse con 4 subestructuras también todas diferentes. ¿De acuerdo? Eso lo hicieron el grupo 3, el grupo 2 y también lo hicieron las chicas. Mi pregunta es, en este caso del grupo 1, cuando dicen estimaciones de distancias cortas, estimación de distancias largas, cálculo exacto y cálculo redondeo, ¿son todas disyuntas? Alexander dice que no. Es decir, ¿puede haber algo que sea al mismo tiempo distancia corta y cálculo exacto? ¿O algo que Pero sea ahí al mismo tiempo distancia larga o cálculo redondeo? pero es que ahí la palabra clave es estimación. ¿Me entiendes? Bueno, dale, Mónica, danos tu argumento ahí. No era eso. Ya acabé. No, mentira. Que pues, o sea, digamos que lo clave es cada uno de los procedimientos matemáticos. Y uno es la estimación y otro es el cálculo. Uno es la estimación y el otro es el cálculo.
Sí, o sea, yo también lo entiendo así como, o sea, pues cuando uno estima, por ejemplo, distancias cortas, pues no está haciendo Sí, ningún cálculo. O sea, ningún caso que se estime ni corto ni largo está haciendo ninguno de los cálculos. Entonces eso lo hace disyunta de la de abajo. Y pues cuando uno no calcula a lo largo y a lo corto, sino uno calcula exacto y con redondeo. Entonces como que hay dos Exacto. subestructuras grandes, que es estimación y cálculo, que son disyuntas, y cada una de esas es disyunta entre sí de maneras distintas internamente. Algo así. Exactamente, tal cual. encontraron el mejor abogado, Mónica. Sí, sí, contratado. La junta Pues, directiva lo aprueba. puedes colocar donde relacionan contextos y subestructuras, de pronto esa es la parte que... Ay, perdón, espérate, entonces si quieres, más bien pongo eso en el documento porque en la presentación nos tocó separarlo, Sí, pero de pronto, entonces esa tabla está más grande acá. esa es la parte que me queda como la duda, que sí sentí que uno podía hacer con una estimación larga. Ahí está. Entonces, mira, su estructura matemática, conversiones estandarizadas y dentro de esa, dos contextos fenomenológicos disyuntos. Y dentro de conversiones no estandarizadas, también No, dos. por eso, pero, entonces, pero ahí de pronto entonces me estás confirmando lo que te acabo de decir. Sí, o sea, digamos que yo veo que nuestro error es que cada contexto no corresponde a una subestructura y Correcto, cada a eso. subestructura no tiene solo un contexto, en eso sí Sí. estoy de acuerdo, digamos que está un error, pero digamos sí, o sea, la palabra clave de como que nos separa estos cuatro contextos son Sí, el cálculo y la estimación, ¿sí? Y ya, dentro de ok. eso, pues hay estas dos cosas. De pronto, entonces, en vez de poner en cada subestructura matemática dos contextos fenomenológicos, sería en estas dos subestructuras matemáticas, cada Yo creo una que, un exacto, yo solo creo que contexto. si te entiendo, por dar un ejemplo, sería conversiones estandarizadas con cálculo exacto, conversiones estandarizadas con cálculo de redondeo, ¿sí? Ok, Más o menos. podría No ser, sé, sí, entonces como combinar lo de las subestructuras con lo que hicimos en los contextos, algo ¿sí? parecido creo que fue lo que hizo el Ok, grupo 3, que ok, intentó listo. combinar la paridad con, ¿qué Sí, fue lo otro que con pusiste? con el comportamiento de las ramas. Exacto, entonces Sí, suena repetitivo, pero pues es la clasificación que permite diferenciar cada uno. Ellos pues queda hicieron mejor, sí. par, exacto, par Ujú. eh, con par positivo, par negativo, impar negativo y Sí, adicionalmente la variable continua o discreta, o sea, en ¿cierto? realidad ahí es aumentar el número de subestructuras matemáticas al Para mismo tener, número de exacto, contextos. exacto. Es que me quedó esa sensación de que yo podría combinar esas dos. No, Eso, por eso ahí Espera, 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 espera. por eso mi comentario era que no había relación unívoca, o sea, no, porque yo puedo hacer, digamos, un cálculo con redondeo, por ejemplo, planificar, bueno, sí, eh, o sea, yo no veo la relación unívoca ahí porque dice conversión estandarizada, pero, pero o sea, tanto el cálculo con redondeo también puede ser una conversión estandarizada. O sea, claro, debería sí, ser, no sé si me hago entender. sí, ya anoto. Vale, entonces sí, o de pronto, entonces por un lado, que haya subestructuras, tantas subestructuras como contextos, por un lado. Y lo otro es poder diferenciar bien eh, que no se pueda dar el caso, creo que coincidimos con Alexander, es de que yo pueda hacer una conversión no estandarizada con un redondeo o con un cálculo exacto. De pronto en el documento usted lo tiene más claro, pero de pronto en la presentación quedó esa sensación de que se podrían combinar, no necesariamente sean disyuntos, pero Sí, creo que en el documento eso está más claro. perfecto, listo, Sí. Mónica. Entonces esa es una cuestión que me parece importante. Listo. ¿Qué más tengo del grupo uno aquí para comentarles? Eh, Listo. Grupo, listo. Y pues ya miramos de ahí en adelante qué otras cuestiones pues hay que mejorar. Listo. Grupo número 2. Si me pueden compartir su presentación, porfa. No sé si alguien más quiere algún comentario sobre el grupo uno, alguna contrarrespuesta. Bueno, entonces el grupo 2, listo.
Eh, Qué pena, yo tenía un comentario, bueno, me demoré un resto. Tenía un comentario para el grupo uno, rapidito, rapidito, rapidito. sí, Es dale, que dale, Nico. lo puedo decir así nomás. Es que estaba pensando al respecto de qué es medidas cortas y medidas lejanas, ¿no? Y, o sea, siento que hay una clasificación medio intuitiva y que también podría ser argumentada tanto históricamente como neuronalmente. Yo no sé si ustedes han visto, pues, estudios de que la mente es logarítmica. La mente es logarítmica, eso significa que la escala de nuestro cuerpo es la escala media, la escala que entendemos normal, y cada vez que hablamos de magnitudes grandes o magnitudes chiquitas, nuestro cerebro entra en piloto automático y aplica escala logarítmica. Bueno, o sea, esos estudios son un poco más complicados de ver, pero, o sea, piensen, por ejemplo, hacer una gráfica y ubicar una estrella 80.000 años luz, no sé, 300.000 años luz, 1 millón de años luz y 10 millones de años luz. La mente no entrenada colocaría todo eso como, es que, de hecho hay un ejemplo, no mentiras, les voy a mostrar rápidamente, como, espérense un tico. Eh, Oye, Nico, mientras que buscas eso, yo me quedé con una duda. ajá. Tú hablaste de medidas no estandarizadas de construcción. ¿Tú tienes algún ejemplo de eso para las chicas? No, de esa sí no encontré, pues, o sea, no he buscado bien, Ah, ok, pero, vale. Porque, perdón, pues pensamos en eso también cuando estábamos discutiendo las preguntas y eso también es más como de capacidad, o sea, digamos, un costal de, qué sé yo, no sé, no es costal la palabra, un talego de cemento, ¿cómo es que se llama eso? O un o un Un camionado bulto de de cemento, ladrillos. una carretilla. Por ejemplo, cuando dicen un Exacto. bien de ladrillos o algo así que viene toda la boleta llena. Pero esto es listo. volumen, eso no Sí, es de acuerdo. longitud. Por bultos, Entonces, por carretilladas, por exacto. costales. ¿Qué otra Ajá. unidad medida? No me acuerdo. Me dejan compartir pantalla, Volquetadas. porfis. Va a O sea, intervenir Fitzgerald. Ah, ¿ya ya encontraste? listo. Listo. Dale, Listo, no, o Nicolás, y sea, luego sigue Fitzgerald. el ejemplo es básicamente este. Para una mente no entrenada, o sea, para la mente como natural del ser humano, si uno le mete este tipo de números grandes, se los va a imaginar de esta manera. Pero realmente, pues, la mente entrenada de nosotros los matemáticos sabe que esto se ve así. Y uno puede hacer, o sea, yo lo he hecho este ejemplo con niños chiquitos y pasa exactamente eso. Y pues también hay muchos estudios en muchas partes del mundo, cantidades grandes, cantidades chiquitas, el cerebro hace eso intuitivamente. Entonces siento que eso podría dar como una medida de qué es grande y qué es chiquito. Ya. Fitzgerald. Sí, no, Ahí lo probé. no, varias cosas. La primera, la de una medida no estandarizada de longitud. Yo he escuchado mucho a mi papá hablar de luces cuando habla de, como no, es que todavía hay una luz entre tal y tal cosa. Todavía hay como cierto espacio que hay que corregir. Y lo que yo entiendo de allí es que hay una longitud que no debe estar, porque hay una luz. Me parece exacto. Em, con respecto a lo que mencionaba Nico, me parece súper interesante y me gustaría de pronto también de las medidas, digamos, humanas, que son bien logarítmicas. ¿En qué sentido? Si una mosca, no sé cómo verlo desde una visión de longitudinal, pero si una mosca se nos para como en la manito, la vamos a sentir y, y de alguna forma pues la percibimos. Pero si estamos levantando esta mesa y en la mesa se para la mosca, pues ya no percibimos como su peso de alguna forma. ¿Por qué? Pues porque percibimos logarítmicamente. Ese es el ejemplo que yo alguna vez escuché con respecto a nuestras mediciones logarítmicas, pero no sabría cómo para darle continuidad a Nico, cómo verlo desde una visión longitudinal. Y quería volver a lo de la notación científica y los órdenes de magnitudes, que era un comentario que en principio había hecho, como cuando hacemos notación científica hay que tener muy claro de qué orden de magnitud estamos hablando, ¿no? Como yo no puedo tener en cuenta, no sé, las décimas, si estamos hablando, las décimas o milésimas, si estamos hablando de distancias entre estrellas. Entonces, pero sí hay que tenerlas evidentemente muy en cuenta si hablamos entre distancias, no sé, milimétricas. Entonces ahí al hacer notación científica, como que podemos linkearlo con los órdenes de magnitud, solamente como quería mencionarlo. Yo creo que eso sobre todo viene a colación con la idea de redondeo, por ejemplo. Creo que esa idea es interesante. Danilo.
Es que escuchando a Fitzgerald hablar de su papá, me acuerdo que mi padre no estudió nada, él es hasta quinto primaria, pero él hacía las bases de lo que hiciéramos en la casalota que teníamos. Y dentro de estas, no sé si serviría el término plomada y nivel, porque él usaba una cuerda con una especie de mazo para determinar, digamos que cierto ángulo recto, y utilizaba la manguera con agua para mirar el nivel. Entonces cuadraba ahí unas longitudes que formaban un ángulo de 90 grados. Quizá eso puede servir. Perfecto, habría que seguir explorando. Y lo mismo que creo que también lo dijo Nicolás, la idea de las medidas agrarias. Alguno de ustedes preguntó por las medidas agrarias. Aunque normalmente uno habla de fanegadas y de hectáreas o acres, seguramente esas ideas iniciales deberían estar basadas en alguna, antes de ser una unidad de área, debería estar basada seguramente en alguna unidad eh, no estándar. Y habría que mirar si de pronto deba referirse a alguna cosa, pero pues hay que mirar eso. Ahora, algo importante, Mónica y Erika, si se dan cuenta el tema de unidades de longitud es muy, muy amplio. Uno lo ve chiquitico inicialmente, pero es en cuenta, salen unidades no estándar, unidades estandarizadas, depende del sistema de unidades, pues se agranda más. Y eso va a pasar con todos los temas. Ahorita cuando hablamos con el grupo 2 y el grupo, ya el grupo 3 creo que ya se dio cuenta y ha ido acotando, 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 porque es que el tema de funciones es muy amplio. Y el tema de versión estándar es aún más amplio de lo que ustedes se han dado cuenta. Y les va a tocar seguir acotándolo. Entonces, chicos, no se agobien porque precisamente ese es el propósito de este módulo. Darse cuenta que cualquier concepto, cualquier idea matemática que llevamos al aula es de una complejidad que uno a veces simplemente lo simplifica a haga una regla de 3 y ya. Cuando detrás de eso hay toda una evolución histórica y todas unas estructuras matemáticas que fundamentan eso y ese es el propósito. Tanto con las funciones que ya se han dado cuenta de toda la complejidad. Cuando ustedes nos muestran hoy 8 subestructuras, uno dice, pues madre, uno normalmente vería máximo continua y descontinua, par, impar y lo dejaría hasta ahí. Eso es lo que es uno en el colegio. O máximo inyectiva, biyectiva y ya. Estas son las 3 clasificaciones. Pero si uno entra en ese detalle que, por ejemplo, ustedes mostraron hoy, o el que están haciendo las chicas, o el que están haciendo ustedes, se dan cuenta que es que la complejidad conceptual que le estamos enseñando a los niños y a las niñas en el colegio es una cosa delicada. Y por eso es que llegan a 11 y no saben manejar fraccionarios. Es que la idea de fracción es complejísima. O la idea decimal, la idea de porcentaje. Chicos se llegan a la universidad sin usar eso, porque siempre les enseñamos lo mismo. Es que se suma así, numerador con numerador, multiplica en cruz, pero nunca nos hemos detenido la complejidad que hay detrás. Entonces, por eso nosotros les hemos dicho a ustedes, lleguen a un tema muy concreto porque se van a dar cuenta que ese tema es muy complejo. Entonces, más bien, con esta complejidad, usted puede decir, bueno, podemos abordar esto, por ejemplo, esto de las conversiones en sexto, esto en séptimo, cada vez le da un nivel de complejidad más avanzado, que debería ser así. Lo mismo pasa con las fracciones. Seguramente uno debería primero profundizar. Yo diría con que un niño, esto va a ser contradictorio, por ejemplo, con los estándares, con los derechos básicos, pero para mí que un niño de primaria salga sabiendo que es un medio y un cuarto, para mí es suficiente. Pero le queremos que sepa sacar sume fraccionarios, un séptimo, un noveno, un décimo. Nomás con que comprenda que es la mitad de algo es complejísimo. Y la mitad de la mitad, más complejo aún. Y no digamos un tercio que no da exacto, que usted suma siempre los tercios y siempre da 0.99, pues más complejo aún. Pero que un niño de primaria, de quinto, sepa qué es el medio de algo o el cuarto de algo, yo me daría por bien servido. Porque es que la complejidad que hay detrás de eso, y si el niño tiene claro eso, ya en adelante puede construir otro tipo de fracciones más avanzadas. Pero a veces nos saturamos a los chicos de primaria que tienen que saber sumar, multiplicar, dividir y restar fracciones, cuando hay toda una complejidad detrás de eso. En fin, pero simplemente eso. Entonces, este análisis que estamos haciendo hoy, o lo que nos mostraba Nicolás, la idea de que uno le enseña a los niños, cuente de 1 a 10, luego de 1 a 100, luego de 1 a 1000. Y esta idea que nos queda detrás, que 1 millón está pegadito a 100 millones, porque esa es la mente que nos queda, pues es esta complejidad. Dale, Nicolás, veo que tiene la mano de arriba. Sí, qué pena. Es que ustedes dijeron sus ejemplos y me dispararon algunas neuronas y recordé un ejemplo bellísimo, bellísimo, bellísimo al respecto de eso. Y es que no me acuerdo el nombre del físico, la verdad, pero era como un físico de esos geniecillos que era como todo smart ass, digamos, me encanta esa palabra. Y estaba haciendo un examen de física y, o sea, como en una universidad súper prestigiosa y le daban como, tiene un barómetro y a partir de este barómetro tiene que medir la altura de un edificio, ¿no? Entonces, pues, la solución del problema era medir la presión
en el piso, después de medir la presión allá arriba, hacer como unas operaciones y a partir de eso medir la altura. Y el man lo que escribió en la respuesta fue como, me voy al último piso, boto el barómetro pues, por el último piso, mido cuánto tiempo se demora en caer y ahí tengo la distancia del edificio. Y pues nada, entonces como que lo llamaron pues le hicieron como la crítica, como, oiga, no, ¿qué le pasa? Como esa no era la respuesta. Y el man fue como, no, pues es que yo tengo otras 10 maneras en las que puedo encontrar la altura del edificio con ese barómetro. Y dijeron como, ¿qué? ¿Qué le pasa? Y el man empezó a sacar, ¿no? Entonces el man decía, como no, entonces anoto, como cojo una cuerda y hago un péndulo y mido como el coso del péndulo y a partir de eso, pues mido lo como, o sea, como a partir del como el coso del péndulo, mido la distancia del edificio. Y empezaba a sacar como más maneras, exactamente así como todas rebuscadas, hay que buscarse la historia porque no me van a acuerdo todas, pero pues interesante, ¿no? Como que de verdad, no sé, hay como muchas ideas no convencionales para medir cosas. Ya, dato curioso. Mónica, hacías señas en tu pantalla y ibas a decir algo. Es que poner un barómetro detrás de otro y sumarlos y ya. El edificio mide 300 barómetros, listo, ya, lo medí. ¿Mm? Sí, como... De acuerdo. Entonces, todo este ejercicio que estamos haciendo en estas actividades de este módulo es eso. Vuelvo de nuevo. Cada concepto matemático que estamos trabajando, fracción, porcentaje, conversión de unidades, funciones, desviación estándar, tiene una complejidad inmensa y hay que empezar a tomar decisiones. Y hacernos conscientes de estas subestructuras que hay detrás, de estos contextos fenomenológicos, pues le hacen a uno tomar conciencia de esa complejidad y a tomar decisiones, lo que le digo, que considera conveniente para el grado en que van a implementar. ¿Será que todo esto, pues no lo vamos a poder abordar? Todo lo que usted ha presentado en actividad 1, 2 y 3 hasta hoy, no lo van a poder abordar en la unidad didáctica. El próximo semestre, y va a ser el dolor de cabeza entre junio y julio, mientras que llegan nuevamente a agosto, es decir, de todo esto, ¿qué es lo que vamos a llevar al aula? Van a tener que tomar decisiones. No van a poder abordar todas las subestructuras. Vamos a abordar esta subestructura en particular con este contexto. Ustedes también van a tomar una decisión. Para estos chicos en particular, me interesa, o vamos a hacer la unidad didáctica enfocada en esta subestructura, en este contexto. Porque es tan compleja que una sola es suficiente. Con que un estudiante llegue a dominar una de esas, seguramente tendrá las herramientas suficientes para las otras 7. Lo que ustedes hagan con una sola subestructura, si los chicos lo llegan a dominar, comprender bien. Nomás esa idea de por qué la población se divide sobre n y por qué la muestra sobre n-1, con que lleguen a comprender ese concepto de corrección, es suficiente, es por bien servidos. Una vez quisiera como que cambiar la mente de los estudiantes en 2, 3 clases, pero con que comprendan algo muy claro eso. Incluso la idea, que lo hablamos ahorita, la idea de muestra no es tan, a primera vista uno dice, no, pues es un subconjunto. Uno lo dice porque, pero detrás de esa idea de subconjunto, ¿qué complejidad hay? Entonces hay muchas cuestiones, vimos lo que vamos a hacer con ustedes, chicas, lo de conversión de unidades de medida, con que dominen las no estandarizadas, o si ustedes se inclinan por las estandarizadas, y dentro de estas se inclinan más por la estimación que por la redondeo, en fin. Tiene una complejidad en sí misma que si la desarrollan bien, seguramente los estudiantes van a quedar con herramientas suficientes para comprender las otras. ¿Sí? Entonces, ese es el propósito. Bueno, entonces sigamos con el grupo número 2. Volviéndolo así, no, creo la presentación, listo. Entonces, ahí ya tienen comentarios, chicas, para que de pronto vayan complementando. Dense en cuenta que la próxima actividad, me adelanto, pues son todas las mejoras. Si las han mirado por encimita, el balance es qué mejoras hicimos a las estructuras, qué balance hicimos, qué mejoras hicimos a la estructura matemática, qué mejoras hicimos al sistema de representación y qué mejoras vamos a hacer a esto. Bueno, entonces acá, me inclino un poco parecido a la sugerencia que le hacen en el grupo 3. Y es que sigue siendo muy grande la idea de desviación estándar, porque claramente está la desviación estándar de la población y la desviación estándar de la muestra. Eso sigue siendo bastante amplio. ¿Y qué comentario les tengo aquí? Ahora, se pueden quedar con esa, pero no sé si vale la pena mirar si nos quedamos solamente con la muestral, que de pronto es como la más usada, pero pueden quedarse con la poblacional también. La pregunta clave, y ya varios compañeros les dieron información al respecto. ¿Qué me determina que una es alta y que una es baja? ¿Sí? La nula está claramente definida, que es cuando es igual a 0. Pero cuando es mayor a 0, pues habría que establecer, y ya nos dieron 2 o 3 ideas al respecto, Nicolás y Alexander,
de cómo se puede determinar hasta qué punto se considera baja, hasta qué punto se considera alta. ¿Sí? Por ejemplo, también no sé si en algunas partes la idea de datos atípicos a partir de los cuartiles también puede ser una ayuda para determinar si todos los datos, o si por ejemplo la cantidad de desviaciones estándar, o el tipo de distribución, creo que lo decía, ¿era Fitzgerald? Que era el tipo de distribución, no, era Alexander. Si la distribución se comporta de manera normal, si es asimétrica, entonces utilizamos un tipo de distribución que es t-Studer, o utilizamos otro estadístico, ¿sí? Por ejemplo, hay distribuciones que solamente se concentran en una desviación estándar. ¿Sí? El 100% de los datos queda contenido a una desviación estándar. Otras quedan contenido a 2 o 3. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden decidir si un conjunto de datos se contiene en una desviación estándar, para eso ustedes lo consideran baja. Y cualquier conjunto de datos que tiene datos más allá de una desviación estándar se considera alta. Ese puede ser un criterio sencillo, utilizando la misma desviación estándar como un criterio básico. Sí, sí, pues los datos van a tener supongamos que no todos son iguales, luego la desviación estándar va a ser diferente de 0. Si los datos son muy cercanos a la media, seguramente todos los datos van a estar concentrados a una desviación estándar, ¿cierto? Y ustedes podrían, ese puede ser un criterio, y es que si el 100% de los datos se contienen en máximo en un radio de una desviación antes o una desviación después, esta puede considerarse una desviación estándar baja. Y después de una, ya se puede considerar alta, utilizando la misma desviación estándar. Digo, en sentido de no meterles más cálculos de cara, pues ya Nicolás nos dijo que al menos hay 2 más, y también Alexander nos dijo que hay al menos 2 más que pueden ser referentes, como el coeficiente y el número de datos. Ese puede ser un criterio, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, uno normalmente considera datos atípicos cuando están más allá de las 2 desviaciones estándar. Entonces, de paso, le dan uso a la idea de desviación estándar como datos usualmente, inusualmente atípicos, inusualmente grandes o inusualmente bajos. Eso también se asocia con la idea de colas, si mal no me corrige Nicolás. Y es que tan lejos de la desviación se alejan del... Exacto. ¿Qué tanto se alejan de la media a partir de las desviaciones estándar? ¿Sí? Si mal no me acuerdo, a una desviación estándar el 66% de los datos suele estar si se distribuye normalmente. A 2 desviaciones estándar el 95% y a 3 desviaciones estándar el 99%. Es decir, que la misma desviación estándar les puede dar un criterio de qué consideran que están cercanos a la media y qué tan lejos están. Uy, que eso sí yo sufrí en estadística, porque incluso si el tamaño de la muestra es menor de 30, uno tiene que considerar la kurtosis, o sea, qué tan alejados están los datos de la media, porque por eso para menor de 30 hay 3 tipos de distribuciones, F de Fisher, chi cuadrado y t-Stuben, y yo, que esa era la principal cuando explicaba esto en la pedagógica, o sea, qué difícil para un estudiante determinar qué distribución usar, porque las 3 son menos de 30. Entonces yo le decía, no, que a mí me tocaba en el problema diseñar para hacerle más fácil al estudiante, pero eso en el fondo radicaba en la kurtosis, o sea, si la gráfica apuntaba a la izquierda o a la derecha. Entonces, no, si apunta a la izquierda, no, chi cuadrado. Si estaba más cercana a la media, t-Stuben, o sea, más a la derecha, F de Fisher. Y yo, pero es complicado, por eso decía el tamaño de muestra, porque en verdad, solo con el tamaño de muestra uno se embala. Okay. Y tiene eso, el referente del 30 también parece un punto que lo pueden considerar. Listo, ¿qué más tengo del grupo 2? No sé si, por favor, griten si no veo que tienen la mano levantada. Vale, Nicolás. yo. Sí, sí. Comentario para también pues, complementar el ejemplo que había dado al principio. Y no sé si me dejan compartir, por fin, un segundito. Es que pues, yo di un ejemplo, pero lo pensé mejor y también encontré cómo se ve en la vida real ese Ok. ejemplo que di para pues, Súper, que tenga súper. sentido, Todo es correcto. bienvenido, Nicolás, todo es bienvenido. Sí, entonces, cambio el ejemplo de nuevo para decir, por ejemplo, tenemos, o sea, la primera parte igual, entonces tenemos un conjunto de datos 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 así como, ¿sí? Entonces ellos tienen pues una media de 15 y digamos alguna desviación estándar, y tengo los datos 14 14 14 14 14 14 14 una línea de 14 y un 10.000 al final. Entonces yo puedo hacer que estos datos tengan la misma media y la misma desviación estándar, ¿correcto? Correcto. A pesar de que son claramente diferentes. ¿Y cómo se ve esto en la vida real? Entonces yo alguna vez trabajé con algo llamado difractogramas y les muestro, uy, qué pena, acá el ejemplo. Entonces, por ejemplo, uno puede hacer que esta gráfica que está acá
que estoy mostrando, ¿no? Que tiene como unos picos. Y Ajá. esta gráfica que está acá, que es como un montón de ruido, tengan la misma media y la misma desviación estándar. Como, o sea, uno puede cuadrar los datos para que sean exactamente los mismos dos momentos, De a pesar acuerdo. de que pues, son claramente datos realmente distintos, ¿no? Se Y comportan pues de diferentes. nuevo, pues, exactamente, sí. Pero pues nada, y pues eso se ve, o sea, de nuevo, ahí yo estaba buscando cómo esto, cómo se ve gráficamente, que me parece que es más claro, entre comillas. Y pues el tercer momento me habla como qué tan ladeado está y el cuarto momento me habla de qué tan concentrada está esa ladeación, entre comillas. Ya los quintos, del quinto momento en adelante me empiezan a hablar de las formas de las colas. Entonces, si son colas pesadas, si son colas ladeadas, etc, etc, etc. Y pues eso también se puede ver gráficamente, pero pues ya es más difícil de ver. Y pues conceptualmente es, no, yo también concuerdo con Alexander, yo cuando vi eso en la universidad fue como, Jesús Cristo, Dios me salve, ¿qué son estas cosas que están pasando? Uy, sí, no, estadística realmente es el área más oscura de toda la matemática, para mí, qué pena, lo siento. No, lo siento, es aterrador todas las cosas que De pasan ahí. acuerdo, Lo que pasa es que concuerdo. tuvimos 11 años de formación de matemáticas como la supuesta idea, la ciencia exacta, la ciencia que no tiene, y cuando nos meten la idea de incertidumbre, para todos es un choque. Pues que la probabilidad a veces es tan contraintuitiva. Entonces, pero bueno, súper. Oye, Nicolás, muy buena. Creo que aquí les estaba diciendo aquí a ellos que les están botando una cantidad de ideas que les sirven para los fenómenos, sistemas de representación, incluso pueden ideas para la estructura matemática. Y repito, como todos los temas, por eso les decía, aparentemente uno ve chiquita la desviación estándar, pero mide toda la complejidad que hay detrás. Y les va a tocar tomar decisiones. Incluso con que los chicos aprendan a interpretar una gráfica como esta, desen por bien servidos. No, a mí me gustó mucho, incluso lo comenté en los comentarios individuales, el ejemplo manipulativo, sistema de representación con el cual, uy, sí, con tal de que el estudiante aprenda que una distribución normal tiene ese comportamiento, perfecto. Por eso la subestructura, no, en unidad didáctica, una muestra mayor de 30, distribución normal y ya, con tal que el estudiante llegue preparado, porque a mí me pasó eso cuando era monitor, llegaban a estadística 2 y no sabían cómo, o sea, en todo el colegio no le enseñaban nunca cómo se comportaba un grupo de datos, la campana de Gauss. Y entonces imagínese, a mí me tocó incluso empezar desde distribución normal y después sí a las otras distribuciones. ¿Listo? Entonces, des en cuenta, ahí tenemos más material. Las chicas también, ustedes también tienen más material para complementar. Sí, Listo. qué pena el último comentario, o sea, es que es muy denso, o sea, así como comentario personal, yo creo que realmente hasta el año pasado, viendo videos, no sé si tienen presente a Tree Blue and Brown, para mí es como una eminencia que aclara absolutamente todo. Realmente entendí por qué la distribución normal es el resultado inevitable de contar datos. O sea, entender eso me tomó como 2 pregrados, una maestría y ver un montón de videos de Ajá. estadística para realmente entender por qué es el resultado inevitable de contar datos. Pero, o sea, eso me parece re profundo y se lo metemos a los estudiantes como, mire, este es, o sea, y además uno les mete nuevamente la ecuación que es monstruosa, es aterradora, es asustadora la primera vez que uno la ve, ¿no? Una exponencial con unos parámetros todos complejos y una raíz de 2pi. Dios mío, qué susto, Jesús. Y eso tiene sentido, pero llegar al sentido de eso, no es, o sea, es monstruoso. O sea, no, no sé, o sea, a mí De eso me acuerdo. parece, por ejemplo, algo muy difícil, porque me parece que a nivel de colegio uno no puede llegar a entender por qué esa ecuación tiene sentido. De Y eso me acuerdo. parece una barrera re difícil porque pues les toca igual utilizar esa ecuación para hacer cosas. Es como, uff, Ajá. complejo. ¿No? Y lo que hablábamos, incluso la misma idea de sumar fraccionarios. Uno lo ve que es, no, multiplique en cruz y sume y reste y ya. Pero la complejidad que hay detrás es mucho mayor. Lo mismo que pasa con la ecuación de desviación estándar. A veces más allá de la idea de manipular la ecuación, es lo que hablábamos, qué ideas hay detrás. La idea de homogéneo, heterogéneo, disperso, eh, variable, constante. Todas esas ideas son, si se manejan conceptualmente bien, cuando lleguen a un grado superior, seguramente ya la ecuación tiene algún sentido. Mismo que le pasa a uno en física con la gravedad. Comprender la complejidad detrás de esa ecuación no es simplemente que sea 9.8 y una cantidad de cosas y haga cálculos y eso, pero mucha gente, aún sabiéndose fórmulas físicas,
las creencias siguen haciéndole pensar que va a caer más rápido dos masas de igual peso, entonces van a caer, ¿sí? Bueno, entonces es una cuestión de cosas que si no se trabajan conceptualmente, pues como dice Nicolás, le pueden tomar unos 20, 30 años de educación, porque siempre queda ese vacío ahí y se lo lleva uno 30 años después. Bueno, pasemos al grupo número 3. Ya nos quedan 10 minuticos. ¿Me pueden colaborar, por favor, con la presentación? Listo. Entonces, hay algunas ideas generales. Los grupos que comentan, el grupo 1, grupo 2, ahí tienen material para hacerles comentarios, profundizar. Agradezco mucho los ejemplos que ha hecho Nico hoy. Súper poder contar con esos ejemplos. Todos siempre son bienvenidos porque nos ayudan. Aquí estoy aprendiendo un montón con ustedes también. Todos aprendemos. No solamente nos volvemos expertos en nuestro tema, sino en el tema de los compañeros. Entonces, súper por ese lado. Listo, perfecto. Ese está bien. Yo me quedé al final de la presentación con una duda inmensa. Al fin no, el anterior está, me gusta. ¿Quién está compartiendo? ¿Alexander? La anterior, Alexander. Creo que la anterior resume todo para no. Sí, la última, donde está toda La última diapositiva. Esta. De nuevo, partiendo de la presentación, seguramente en el documento tiene más detalle el asunto. Terminó la presentación y no terminé de comprender si eran 8 o 6 subestructuras. Me quedé con la inquietud. Y particularmente vuelvo nuevamente a una situación parecida al de sus compañeros del grupo 1. Estas 4 las veo así, ahí están disyuntas. Impar positivo, impar negativo, par positivo y par negativo. Estas 4 claramente son disyuntas. Pero ahí tendríamos 4 subestructuras. ¿Dónde están las otras 8? Es cuando, porque ese dominio discreto tú le repartes sus anteriores 4. Y el dominio continuo también tienes que repartir las otras 4. Entonces 4 más 4, 8, es donde están las 4. Ok. Sí, es que por ejemplo me quedé con esa inquietud. Finalmente son 6 o 8. ¿Sí se dan cuenta? Y creo que Alex me acaba de dar la razón. Entonces hay que mirar ese detalle. Entonces, que es algo parecido a lo que les pasaba a sus compañeras, que ellas asumían que esta se puede distribuir en 2, como ustedes dicen acá. Esto se parte en 2 para cada una de ellas, y esta también se parte, pero es importante hacer ese ajuste visual que uno pueda ver las 8 claramente. ¿Listo? Sí, sí, de acuerdo. O a veces, entonces más bien hacerla vertical. Coloquen las 8 acá y lo abren hacia la derecha. ¿Sí? Ya es una estrategia gráfica que ustedes puedan mirar. Entonces me quedé con esa sensación. Pero ya hice la aclaración, entonces, si terminó la presentación y yo, bueno, hablan de 8 subestructuras. ¿Alguien está hablando? No se escucha. Sí, no estamos escuchando nada. Hola, hola, Ya, ahora sí. ¿ya? Creo que me va a tocar, no, ya es la batería del micrófono que está fallando, chicos. Bueno, voy a cambiar de micrófono, pero eso me implica, eh, les voy a pedir por favor a ustedes, por si acaso, venga, coloco aquí agrando la pantalla, activar mi micrófono del computador que tengo aquí en el portátil me implica cerrar aquí a ustedes, entonces cuando vayan a hablar, por favor, hagan algo. Listo, pues. ¿Hay eco?
Hola chicos, ¿me escuchan bien ahí? Nicolás, Erika y Sí, Mónica. sí, 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 fuerte y claro. Perfecto, listo. Listo. Entonces estamos hablando de que yo solo veo que ejemplificaron o mostraron solamente 4 contextos, ¿sí? Pero también los contextos. Fenomenológicos. Sí, Pero es la misma lógica. Es la misma lógica. claro. Em, Cada subestructura pues determina un crecimiento a la izquierda o a la derecha, pero a su vez ese crecimiento a la derecha o a la izquierda puede estar dado por puntos o puede estar dado de forma continua. Pero igual, ahí se ven 6, pero pasa lo mismo. Puede verse, por eso yo creo que es más claro las tablas que tenemos arriba, que ahí se aparecen Ok, las dos formas justamente para que haya esto de que sean todas excluyentes y que estén relacionadas de forma biounívoca. listo. Nicolás, ya tengo la palabra. Danos 3 segundos mientras que cerramos todos los micrófonos acá y poderte escuchar. Cuenta a partir de 3 ya. Listo. Entonces, sí, no, o sea, ahí sí tengo que decir que sobre todo en la anterior nos faltó pues expandir los ejemplos. Ahí de pronto también fue algo de tiempo y espacio, sobre todo espacio de pronto. Pero pues la idea es que existen fenómenos, por ejemplo, modelar algo que sucede en una cantidad, en casas, ¿no? Entonces, voy a modelar la cantidad de personas o, no sé, de eventos que suceden en una casa con un polinomio. Y pues eso solamente o sea, restringe el dominio a una cantidad de casas discreta, ¿sí? Entonces, pues la idea es que hay ejemplo para cada uno de esos tipos de crecimiento y decrecimiento, también continuo, y pues en el documento colocamos también un par más que no se pueden como volver continuos en el dominio, ¿correcto? Y pues ahí serían pues las 8 exactamente. Y pues ya. Pero entonces sí faltaron los ejemplos, sobre todo en la anterior, porque en la anterior solamente pues se colocaron de las primeras 4 principales y ya. Listo, Nico. Muchas gracias por la aclaración. Mónica, ¿tienes otro comentario? Digamos que justamente dándole la razón a lo que acaba de decir Nicolás, yo pienso que de todas maneras acá, en este mapa, sí hay, está, o sea, acá sí está el error estructural, ¿no? O sea, es como si esas dos últimas no tuvieran nada que ver con las 4 primeras, entonces más bien es una combinación, como lo que nos estaban diciendo a nosotras también, una combinación de dominio discreto con grado impar coeficiente principal positivo, dominio discreto con grado impar coeficiente, bueno, en fin. Y ahí yo creo que entonces ya al ver que eso se vuelve muchísimo más amplio, también los puede ayudar como a delimitar, ¿sí? Como a nosotros nos va a tocar delimitar estandarizado o no estandarizado, pues ustedes pueden delimitar, incluso más chévere porque tienen como más criterios para delimitar. Quieren un dominio discreto o un dominio continuo. Quieren crecimiento en ambas ramas, decrecimiento en ambas ramas, que sea así, que sea así, que, sí, como grado par, grado impar, como que tienen muchos criterios para delimitar el tema, porque pues siento que lo que esto muestra, esta discusión que estamos teniendo, muestra que el tema es bastante amplio y pues es supremamente interesante, pero es muy grande. Ya, era eso. Listo. Gracias, Mónica. No sé si alguien no estoy viendo acá. Listo. Bueno, esos serían mis comentarios de manera general. ¿Listo? Ya cada uno, en la medida de sus comentarios individuales, puede profundizar. Ojalá pueden darles ejemplos, como los hemos hablado hoy. Fitzgerald, Alexander, Nico nos han dado ejemplos, Mónica también. Creo que todos hemos de alguna forma contribuido a cómo pueden mejorar su estructura conceptual, cómo pueden revisar. Eso también seguramente les va a ayudar para mejorar los sistemas de representación y reorganizar los fenómenos, o en este caso, pues darle un poquito más de claridad. ¿Listo? Nos quedan 5 minuticos. Entonces, la actividad 2.4, ¿qué tenemos que hacer? Mostrar las mejoras a cada una de estas 3 cuestiones. ¿Listo? Entonces, ¿qué se incluye o qué se excluye de la estructura conceptual? Repito, con todo lo que hemos hablado, yo creo que en vez de reducirse, todas han crecido. O los sistemas de representación pasa lo mismo. En vez de disminuir, hoy les decía el grupo 2, mira que Nico nos mostró 2 o 3 gráficas más que pueden complementar y seguramente otros criterios.
Y ustedes también pueden reorganizar sus fenómenos, pueden reorganizar su estructura matemática y seguramente los sistemas de representación de mano eso. Compromisos para esta semana, ya saben, a más tardar el martes, evaluación por pares. A más tardar, de una vez si quieren, a más tardar el miércoles, registro de preguntas. A más tardar el jueves, comentarios individuales. Ya saben, identifiquen una o dos cuestiones que el grupo considera que pueden mejorarse y cómo puede mejorarse. Y a más tardar el viernes, solicitan cita a quienes quieran reunirse conmigo el próximo sábado. ¿Listo? Esos son nuestros compromisos. Dentro de 15 días, profes, están invitados a las 8 de la mañana a las presentaciones de MAT 11 que ya sustentan su unidad didáctica final. Dentro de 15 días. Entre 15 días. Sí, el mismo día de clase. Por eso digo, a las 8 de la mañana arrancan las presentaciones. Quienes quieran venir o quieran conectarse es opcional. Pero arrancamos clase oficialmente a las 9. Sí, están invitados para que vayan al salón. Yo les mando un correíto diciéndoles, vamos a estar en el salón de 8 a 9 para que vean al menos 2 presentaciones de 2 temas. Sería chévere los que quieran participar y mirar cómo es que ustedes a futuro van a estructurar todo su, o para dónde sigue aquí en adelante. 20 minutos cada presentación. La presentación final son 20 minutos. Es la única que es más amplia. ¿Listo? Muchas gracias. Listo, perfecto. Voy a cerrar aquí mi... Listo. Ok. ¿Ahí me escuchan Mónica y Nicolás afuera y Erika? Perfecto, listo. Muchas gracias. Y entonces están invitados. Los que vengan presencialmente a las 8, pues vamos, escuchamos 2 grupos y nos venimos para acá nuevamente. Este es el salón dentro de 15 días también. ¿Listo? Entonces, quienes puedan llegar a las 8, yo les confirmo qué salón. Y los que no, llegan a las 9 o se conectan a las 9 de la mañana y arrancamos común y corriente. ¿Listo? Esa es la invitación dentro de 15 días. Profes, no siendo más, Pedro ya vienes para acá para el taller de redacción. ¿Ibas a agregar algo, Germán? No, simplemente es una duda. Nosotros acabamos en 15 días, pero el otro semestre más o menos sobre qué fecha estamos empezando. Arrancamos clases el 3 de agosto. Sábado 3 de agosto, para que se programen. Son exactamente 2 meses de vacaciones. Junio y julio completicos se lo toman. Pero ojo, porque ustedes deben escribir cursos más o menos entre la primera y segunda semana de julio. Yo igual, por favor, aunque estemos en vacaciones, no pierdan el hábito de revisar su correo constantemente. Por un lado, inscribir cursos y los que tengan becas tienen que renovar becas. ¿Listo? No, yo les informo por correo electrónico. Hay unas fechas especiales. Por ejemplo, en este caso, Germán y Esteban tienen una beca de la Juan Pablo Gutiérrez. Hay que renovar. Casi siempre lo que es renovar datos. Por si alguno cambió de trabajo o cambió de casa, entonces hay que actualizar datos. Básicamente es una actualización de datos. Y para la matrícula, primero se inscriben cursos, se genera el recibo de pago al 100% y más o menos entre 3 y 5 días, ustedes han dado cuenta, tarda que aparezca el descuento. Mi sugerencia es, el pago va a salir para la primera semana de agosto. Tengan el dinero disponible porque a veces se han dado cuenta que sale el recibo con descuento 2 o 3 días antes. Entonces hay que tener la plata prácticamente lista para consignar. ¿Listo? Todos tengan en cuenta eso. Hay que inscribir materias como la primera semana de julio. Igual les va a llegar un correito, no pierdan el hábito de revisar el correo. Y el primer pago creo que es para la primera semana de agosto, es decir, más o menos para el mismo día que empezamos clase, para el 2-3 de agosto es el límite de la primera corte sin recargo. Entonces, igual pues vamos dentro de 15 días conversamos al respecto, pero por favor, clave, acostúmbrense a revisar su correo, ojalá al menos una vez al día, que les llegue información no solamente de la maestría, sino de la universidad en general. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, profes, afuera? Erika, Mónica o Nicolás. Listo. Entonces, en esta misma sala se van a conectar para el taller de redacción. Quienes quieran quedarse, lo mismo que quienes están acá, es voluntario y opcional. Nos quedamos en taller de redacción. Me despido, Mónica, Erika y Nicolás. Un feliz